Estimados estudiantes, buenos días. Sean bienvenidos más una vez a esta clase, de la unidad 2. Ahora seguiremos hablando sobre el sistema de reproducción de plantas cultivadas. Y en este caso les quiero mostrar sobre las estrategias reproductivas. La clase pasada nosotros hablamos sobre, cómo ocurre la formación del cigoto en las plantas superiores. Nosotros hablábamos que aparte de la polinización ser algo tan importante, la fecundación o fertilización es otra parte tan necesaria para la formación de un nuevo individuo. Bien, y yo les dejé esta pregunta, ¿qué factores influyen en la polinización cruzada y la autopolinización? Entonces, hoy día vamos a tratar este tema. Bien, entonces como nosotros sabemos, existen controles en la polinización y en la fertilización de ciertas plantas. Entonces existen ciertos mecanismos que favorecen la autopolinización y otros mecanismos que favorecen la polinización cruzada. Entonces, por ejemplo, se pueden citar en los mecanismos que favorecen la autopolinización el hermafroditismo, la cleistogamía, la morfología floral. Y en los que favorecen la polinización cruzada, pues la ercogamía, la monoicía, dioicía, dicogamía, autoincompatibilidad y machoesterilidad. Bien, ¿qué es el hermafroditismo? Entonces, pues son plantas que poseen flores bisexuadas, o sea, flores perfectas. Entonces, por ejemplo, el arroz, el maíz, trigo, frijol, cebada, tomate, cacao. Entonces son plantas hermafroditas que el androceo y el gineceo están en la misma flor. Entonces, ¿qué es cleitogamía? Bueno, las plantas y flores son bisexuadas, ¿cierto? Entonces son flores perfectas, pero se encuentran en un cleisto. Entonces se encuentran como en una cápsula encerrada, y este mecanismo permite la autofecundación antes de que abra la flor, o sea, antes que se abra esa cápsula, llamémoslo así. Entonces existen variaciones, por ejemplo, existen flores que nunca se abren, por ejemplo, en algunas gramíneas. Entonces, granos de polen maduros y estigmas receptivos antes de que la flor abra, por ejemplo, el arroz y el trigo. Entonces, que cuando ya abre esa cápsula del arroz y del trigo, entonces ya está todo resuelto, ya está polinizado y fertilizado. Entonces, estigma y estambre quedan escondidos mismos después de la abertura de la flor. Entonces, en el caso del frijol. Bien, entonces aquí algunas fotos. Tal vez ustedes que han recorrido campos de arroz, ustedes han visto que salen las anteras. Entonces se abre esta cápsula, llamémoslo así. Entonces, pero aquí dentro ya está todo fecundado, todos los óvulos están fertilizados. Lo mismo pasa en la soya, en el frijol. Entonces, otra fotito más del arroz. Bien, la morfología floral. Este es uno de los terceros mecanismos que ayudan a las plantas a que se autopolinicen. Por ejemplo, un ejemplo de este es el tomate. Entonces, si ustedes ven, en la flor del tomate, el estigma con las anteras están casi que en la misma posición. Entonces, en el momento que las anteras se abren, los granos de polen se depositan automáticamente en el estigma y comienzan a crecer para fertilizar los óvulos. Entonces, eso se llama morfología floral. Más adelante, yo les voy a explicar sobre la ercogamía o heterostilía, que muchos libros le llaman. Entonces, que justamente es hablando sobre esto. Entonces, existen muchas plantas que presentan morfología floral que impiden la autopolinización. Bien, entonces como mecanismos que favorecen la polinización cruzada, tenemos la variación de la posición del estigma en relación de las anteras. Entonces, o más conocido como ercogamía, como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, esta es
una ilustración de las flores de una mirtácea. Entonces, donde se fueron encontradas diferentes relaciones, padrones de distribución de los estambres y del estigma. Por ejemplo, aquí los estambres están bien próximos del estigma. En este caso, podríamos decir que la morfología floral ayudaría a la autopolinización, entonces estando tan cerca. Pero en estas clases de aquí, la clase 2 y 3 ya se encuentran diferentes distancias, donde es imposible que por medio de la flor mismo la planta se autopolinice. Bueno, justamente estos de aquí son algunos mecanismos que impiden que las plantas se autofertilicen. Entonces, en la ergogamía, pues nosotros podemos encontrar diferentes tipos y el objetivo de esto es que sea una barrera que impida que la planta se autopolinice. Entonces, en muchas plantas ustedes van a encontrar diferentes tipos de ergogamía o de heterostilía, como se lo habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen estas flores que han sido estudiadas bastante en esta especie, Primula vulgaris. Entonces, existen flores que se encuentran en las anteras bien separadas del estigma, entonces primero las anteras y el estigma por aquí arriba, y se las ha denominado flores pin. En otro caso, flores de esa misma especie, se han encontrado otro tipo de flores donde el estigma se encuentra en la parte de abajo y las anteras en la parte de arriba, se las denomina flores tronco. Bueno, eso es para manera de que ustedes vean que la heterostilía existe en las plantas de diferentes maneras. Bien, existen otros diferentes tipos de ergogamía que bueno, es necesario que ustedes lo reconozcan. Entonces, hay algunos que hablan longistila, mediostila, brevistila. Bueno, para mí lo importante es que ustedes entiendan que estos mecanismos favorecen la polinización cruzada. Bien, una parte bien importante, una característica bien importante de las plantas que favorecen la polinización cruzada es la monoicía. O plantas monoicas que nosotros comúnmente hemos escuchado, pues son plantas que poseen flores imperfectas, o sea, flores masculinas y femeninas, pero en el mismo pie de planta. Un ejemplo de este es el maíz, que todos nosotros lo conocemos. Bueno, está en la parte superior la inflorescencia masculina y en medio en el tallo la inflorescencia femenina. Entonces se llaman plantas monoicas. Entonces esto pasa, la monoicía pasa en las cucurbitáceas, en el pepino, y es muy fácil reconocer porque generalmente la flor masculina es menor en relación a la flor femenina. Bien, en relación a las plantas dioicas, entonces son plantas que poseen flores imperfectas, pero cada flor o cada sexo está distribuido en diferentes individuos. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado alguna vez que los agricultores dicen, bueno, esa papaya es macho, o dicen, bueno, esa planta es macho y no produce, entonces solo produce flores pero no produce frutos. Bueno, es porque esta especie es dioica. Entonces, tiene las flores, las tiene separadas. Entonces, la polinización y la fertilización ocurre, pero claro, como nosotros sabemos, los frutos son el crecimiento de los ovarios de una flor, y entonces por consecuencia quien va a producir el fruto es la planta que posee las flores femeninas. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos de plantas dioicas. La papaya, la Reina Claudia. Entonces son algunos ejemplos de plantas dioicas. Bien, otra parte que favorece la polinización cruzada es la dicogamía. Entonces existen diferentes periodos de maduración del polen y del estigma. Eso se llama dicogamía.
Entonces, cuando la maduración del polen y del estigma son diferentes, o sea, no coinciden, o el polen madura primero y el estigma no está receptivo, o viceversa, el estigma está receptivo y los granos de polen todavía no están listos para crecer y fertilizar. Existen dos tipos, la protoginía, que es cuando el estigma está receptivo antes de la dehiscencia del polen, o sea, antes que las anteras se abran, y la protandría, que es cuando el polen es liberado antes de que el estigma esté receptivo. Entonces, para mí, una de las maneras de recordarme cuáles, por ejemplo, yo digo, la que lleva G está relacionada con el gineceo. Entonces yo digo, protoginía, el estigma está receptivo y el polen no está, aún no está maduro, ¿no? Y protandría es viceversa, el polen está maduro, está listo para fertilizar, pero el estigma todavía no produce esas sustancias azucaradas que le permitirían su crecimiento a través del estilo. Bien, entonces aquí algunos ejemplos para que ustedes tengan esa idea. Entonces acuérdense, en protandría el polen está listo para fertilizar, pero el estigma aún no está receptivo. O en la protoginía el estigma está listo para cumplir su función fisiológica y las anteras aún no abren y no liberan los granos de polen. Entonces muchas plantas presentan, por ejemplo, aguacate, las papas, la nuez, la feijoa, la yuca, la coba, el mango, el coliflor. Entonces presentan estos mecanismos. Entonces, en este caso, los mecanismos de protoginía. Y protandría, pues, otros ejemplos, beterraba, la cebolla, la zanahoria, frambuesa, el maíz presenta protandría. Entonces, ¿qué es? Que las anteras liberan los granos de polen, pero los estigmas aún no están listos para ser fertilizados, para recoger el grano de polen y dejarlo crecer a través del estilo y polinizar los óvulos. Entonces aquí un ejemplo perfecto del maíz, ¿no? Entonces el maíz tiene dicogamía y es protandría, ¿no? Listo, estimados compañeros, esta es la clase que yo les tenía preparada para este momento. Entonces en la próxima vamos a hablar sobre la incompatibilidad y los mecanismos de macho-esterilidad. Un gusto haber compartido esta parte con ustedes y nos veremos la próxima clase. Saludos.